Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por seguir en el aire de la 100.9, 9 de la mañana, 43 minutos en la República Argentina. Y de ahora en más hasta el mediodía, somos Arriba el Día. Pues ya sabés de qué va esta propuesta, con información, entrevistas, los principales títulos de la mañana y todo lo que refleja el diario nuevodía.com.ar. Te lo contamos, te lo verbalizamos en este espacio que hoy está cargado de información y por ende vamos a ir rapidito presentando a todo el team. En los controles, en la selección musical puesta en el aire está Brian Álvarez. Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días, Brian Adorni. Gracias por estar allí, siendo parte de esta jornada. Como cada mañana también está en los estudios de la radio el inestimable, el excelentísimo Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, Julián, un buen día para ti, amigo. Un buen día también para Fer. Ahí está desperezándose, parece. Al cuello. Y buen día para Brian, que siempre me recibe bien con las palabras de Manuel, ¿no? Me alegra tanto verlo bien, doctor. Ah, mirá vos. Gracias por el doctor. Fernando Torrón, ¿cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo están? Estaba autodescontracturándome el cuello, ¿viste? Cuando lo moves y te suena. Sí. Bueno, dormí más. Un desbloqueo. Un desbloqueo. Bien, tranquilo. Lo primero que podemos decirle a la gente es que es tranquilo, que no hay dengue acá, ¿no? Bien. Porque ayer hubo una publicación de una noticia con 6 casos de dengue. La gente se empieza a preguntar. La nota número 1 que vamos a ampliar en el desayuno de noticias lleva un poco más de tranquilidad respecto a eso. Perfecto, los casos son importados, porque ahora que se abrieron las importaciones, hasta casos de dengue hemos importado dengue también hacia la Patagonia. Es el primer caso de dengue en Santa Cruz, porque ya el año pasado, en enero o febrero, se había registrado en Tierra del Fuego. Sí, también hay gente que se fue de vacaciones a otro lado y manifestó el virus, ¿no? Estando ya en su lugar de residencia. Sí. Así que no teman, todavía no somos tan tropicales como para que lleguen los mosquitos. Hay muchos moscos, sí, pero no mosquitos. O que se hacen los moscos. Sí, o que son bastante moscos, pero no se preocupe. Han habido palmeras. ¿Palmeras? Sí, las de la cera, ¿no? Claro. No sé si seguirán estando, me parece que sí, che. A esta hora de la mañana la temperatura es de 9 grados 4 en Río Gallegos, capital de Santa Cruz, 6 grados 1 la sensación térmica, humedad del 41% y viento que sopla desde el noroeste a 25 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 16 grados. Mucha gente en el centro a esta hora, mucha gente haciendo fila en los bancos, porque, sobre todo en el provincial, porque han cobrado sus saberes los trabajadores activos de la administración pública provincial, así que es agarrar la plata y ponerla en las deudas, básicamente o inicialmente. Con lo que sobre te comprarás, no sé, 300 pesos de bizcochito, 500 pesos de bizcochito, depende cómo te hayas administrado, pero la situación está crítica y viste que antes era como la primer salida, ni bien cobraba, decía, bueno, vamos a salir hoy, vamos a comer o algo así, y no mirabas precio, nada. Hoy ya es una situación que te puede dejar tecleando salir a comer y no mirar precio. Capaz que puedes llegar a salir a comer una hamburguesita, hoy va a estar la Expo Burger, por ejemplo, acá en la rural, pero tampoco para hacerse el loco. Así que contrólense, soséguense, por favor, que no, que todavía queda mucho mes al final del sueldo. Yo añoro eso. ¿Sí? De hace muchos años. Cuando trabajaba en un diario, trabajaba en Tiempo Sur. Ah, claro, estás diciendo que cobrabas, que eras más feliz ahí. No, cobraba, no sé si pero ¿sabés qué hacía? Pasaba a comer, había acá en la avenida Roca. Pepinos. No, en la avenida Roca. Sí.
un lugar que se llamaba La Vasca. La Vasca, ¿dónde era? Sí. Roca, en la Galería Mécor, me parece que es. Al lado de la Galería Mécor. Al lado de la Galería Mécor. Roca y Ah, esa Rivadavia. galería chiquita que hay al lado. Sí, exacto. Al lado del kiosco La Nave sería. Sí. Sí, Siempre no pedía recuerdo, che. 1 o 2 platos muy buenos. Sí, contundentes. Bife de chorizo a la riojana Mm. con papitas noisette o si no, una milanesa a la suiza. Mirá, Que se castigaba, una barra, había una barra. daba toda la vuelta casi. Vos sabés que Sí, hay un lugar que se a mí comía me intriga muy bien. mucho, que sigue abierto después de tantos años y que un día he de ir a indagar allí, que se llama Ricardo, creo, que queda acá en Mariano Moreno, casi San Martín. Pizza de Ricardo. Nunca entré. Y lo he visto abierto y digo, mirá ese local tantos años que tiene. Me dijeron No que sé. son los lomitos, son tremendos. No sé ahora, Ya me pero dio hace hambre. un par de años uno podía ver a toda la gente que trabajaba en la distribución de mercadería, Sí. que se tomaba su tiempito después de mediodía, pasaba a... Yo, ¿sabe qué? Una vez comí un plato ahí, Ujú. tallarines con salsa. Mirá. ¿Tremendo? Tremendo. Bueno, me di hambre, pero antes del almuerzo Sí, nos vamos. le para una propongo el tapada. desayuno de noticias. Dale. Inicialmente que Fernando está ávido de contarte los principales títulos de la mañana. Antes de comenzar la jornada. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde se. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, antes de arrancar voy a mandar 2 saludos. Primero a Gustavito. ¿Te acordás un fotógrafo que tuvimos en Tiempo Sur? Grandote, de rulitos. Se llamaba Gustavito, era bien grandote. Él nos está... Sí, me acuerdo, sí. Él nos está viendo desde Capital Federal, de Buenos Aires. Un saludo grande. Clavó el celular a pantalla horizontal y nos está viendo y Saludo nos manda grande. saludos desde allá. Bueno. Y también a mi vecino, a Marcelo, Sí. chofer de colectivo de Frontera, va y vuelve a Chile todos los Ajá. días. Y dice que nos escucha todos los días hasta las 10 que puede por el trayecto. Sí, un saludo a Marcelo. Debe ser en ¿Qué Marcelo? la empresa Marga Taxa, ¿no? No me acuerdo. ¿Es de su casa actual? Al- No, de Universo, que está atrás. claro. De Universo se llama la Hay empresa. un galpón reconocido negro que lo usa, Sí. no sé si el municipio, quién, Ujú. al lado, bueno, en esa zona, vive Marcelo, que es chofer, va y vuelve de Chile todo el tiempo. Ah, mira. Yo me lo que sé, yo los escucho, hasta las 10 que llego, Eran- que agarra. Bueno, vamos a estirar la señal para llegar hasta las 10 y cuarto. Le vamos a poner 1000 kilowatts, Claro. así llegamos hasta Punta Arenas. En cuanto a las noticias, bueno, esto que decíamos, ¿no? Anoche se conoció que hay 6 casos de dengue en Río Gallegos. Quien se refirió a esto en la mañana de hoy fue el doctor Juan Acuña Kunz, coordinador de hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Santa Cruz, y dijo que los casos son importados, que no hay ninguna posibilidad de que sean autóctonos, y dijo, sencillamente no tenemos el mosquito acá, obviamente debido al clima, y dijo que por ahora no hay posibilidades de contaminación. Así que llevó tranquilidad respecto de esto que tanto está preocupando a nivel nacional, ¿no? El gobierno ahora compró desesperadamente insumos para hacerle frente a esto. Y en nuestro caso, el doctor Juan Acuña Kunz aclaró, reiteró y reafirmó que los casos que hay son importados, es decir, personas que viajaron a otras provincias, se infectaron ahí y terminaron confirmando tener dengue acá. Pero que acá en Santa Cruz no hay dengue y no lo habrá por el clima. Así que estén todos tranquilos y que las personas están ya en tratamiento. Así que mucha tranquilidad respecto de esto.
nosotros tuvimos un compañero acá que me dijo que se iba a ir a ver al hospital porque creía él que podía llegar a tener, había viajado a Buenos Aires, entiendo yo que no tiene. Así que, de hecho, hoy lo vamos a tener acá a la tarde. Así que ¿Va a venir? estén tranquilos que Lo vamos a pilotear nosotros, ¿no? Nachito está bien. ¿Va a venir Dengue Ortiz? Y bueno, mucha tranquilidad respecto a esto. Son todos casos de gente que viajó, vino y ahora se les ha evidenciado el Sí, dengue. por lo general siempre se pedían las recomendaciones, ¿no? La gente que viajaba a sus lugares de orígenes a vacacionar, que se controlen, que tengan cuidado cuando volvían, sobre todo de provincias que estaban muy complicadas como Chaco, Corrientes y Formosa, que eran los distritos y siguen siendo los distritos más complicados. ¿Por eso usted va a Corrientes en invierno o no? No, dejémoslo para otro tema. Te tocaste el corazón. Te tocaste el corazón. Bueno, vamos a contar esto que en la tarde de ayer dio a conocer el gobierno de Santa Cruz. Y ellos definiéndolos como ñoquis VIP, que indicaron que son mucho más que esto, supongo yo, pero en este caso hablan de 45 personas que el gobierno de Santa Cruz dice que eran hasta ahora ñoquis VIP en nuestra provincia. Y acá la diferencia con la Nación, que está despidiendo a todos aquellos que ellos consideran que sean ñoquis. Acá, en este caso por lo menos particular, en cuanto a este grupo de 45 personas, el gobierno dice que eran ñoquis VIP, pero ahora lo que decidieron es ponerlos a laburar, digamos, de darle una tarea específica, porque hasta ahora todo este tiempo cobraban sin trabajar. Hablan de un grupo de 45 personas que debían prestar labores en las plantas de corte de las lajas en Pico Truncado y Gobernador Gregores. Y que hace más de 10 años. Yo no sé, la verdad yo... Igual hay una cosa que señalaba ayer Claudia que estaba bueno. Si a vos te pagan por un laburo y nadie viene y te dice, che, tenés que hacer tal o cual cosa, muchas veces el trabajador estatal no va a ir a decirle, jefe, ¿me da una tarea? La realidad es que si nadie te dice nada, pasa. ¿No está bien? No está bien. O te va, digamos, si tenés poco de cordura. El costo salarial, según el gobierno, era hasta ahora de 500 millones de pesos anuales por estas 45 personas que cobraron durante 10 años sin trabajar. Ahora la tarea que les encontraron es refaccionar y restaurar escuelas. Así que en este caso el gobernador Vidal dijo que ordenó una reestructuración de un grupo de trabajadores que pertenecen a Fomicruz, que no prestaban ningún servicio hace 10 años y estaban cobrando igual. Fueron destinados a las plantas de corte de la unidad de Imbrita, Las Lajas, ubicada en Pico Truncado y Gobernador Gregores, respectivamente. La cuestión es que parece que como el yacimiento está sin funcionar desde hace ya varios años, sus trabajadores no tenían ninguna tarea, o sea, cobraban, no tienen nada para hacer, nadie les decía qué hacer, ellos tampoco se molestaban demasiado en buscar qué hacer, y decidieron entonces designarles la tarea de pasar a ser parte de los trabajadores que están refaccionando y reacondicionando escuelas. Así que es que informó el gobierno de la provincia ayer con este grupo de 45 ñoquis, así lo definieron ellos. Sabemos que en Santa Cruz hay muchos más, así que esperemos las novedades de todos los demás que también cobraron todos estos años sin laburar. Esto sería semejante a cuando ustedes hablan de los ñoquis rellenos y demás, ¿no? Y que más o menos así. Bueno, y por otro lado, la vocal por los pasivos está pidiendo que se realice el pago del aumento para un sector de jubilados de Santa Cruz que aún no lo tiene efectivo. El pago, supuestamente, según lo indicó el gobierno, debía realizarse por complementaria, pero hasta ahora nada de eso sucedió, y por eso Viviana Carabajal, que es la vocal por los pasivos ante la Caja de Previsión Social en Santa Cruz, solicitó al gobierno el pago respectivo para ese sector de los jubilados. Escribió una nota dirigida
a Marcial Cané, con quien, se acuerdan acá, dijo que no tiene la más mínima relación, que él no le contesta, no le atiende nada, así que está todo mal ahí. Le pidió que arbitre los medios necesarios para proceder al pago a la brevedad por complementaria del aumento otorgado a 15 sectores que ella representa. Así que hay un conflicto ahí que esperemos que se solucione, porque hay jubilados que están esperando el dinero, ¿no? Que tampoco es mucho y que llega en tiempos de una inflación con la cual ya el bolsillo no da para más. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Le mandamos un saludo a Leo Méndez, que nos agrega respecto a esto de los ñoquis VIP. Dice, le manda un vecino de Gregores a él. Le pagaban a la policía para hacer consigna ahí, pero ponerle que sin exagerar eran 30 que trabajaban allí. Y es más, ¿sabés dónde viven? Porque tienen lajas hasta en la vereda, justamente las lajas que eran de ese yacimiento. Y encima se daban el lujo de cortar la ruta cuando los mandaban a trabajar. Señala agregando a esta noticia justamente de los ñoquis VIP que daba Fernando Torno. Bueno, lo pusieron a trabajar, resumiendo, gracias a Leo lo que decía, lo pusieron a trabajar los sinvergüenzas estos. Tal cual. En materia de noticias regionales hay que estar atentos porque si bien se dará en nuestra ciudad, en el mediodía de hoy se determinará la suerte de Facundo Gómez, Facundo Saeta y Pedro Monzón, los tres implicados en el asesinato, o los tres imputados por el asesinato brutalmente ejecutado, con tortura inclusive, de Fabián Gutiérrez, ex secretario presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, empresario también local y regional, quien en 2020 fue asesinado justamente en la localidad de Calafate. Hoy al mediodía, estate atento a las redes sociales de Nuevo Día, porque justamente Karina desde el móvil te va a estar mostrando el minuto a minuto y la lectura del fallo justamente contra estos tres y la suerte de estos tres jóvenes que eran adolescentes, si se quiere, cuando ejecutaron justamente al ex secretario presidencial. Una más y con esta me retiro del desayuno de noticias. Hubo una estafa que se ejecutó en Puerto San Julián hacia una señora de 83 años. Hubo un allanamiento y finalmente un detenido por esta situación. La vecina justamente de la localidad de Puerto San Julián denunció haber sido víctima de un engaño, lo que desencadenó una serie de procedimientos que buscaron esclarecer el caso. Allí finalmente encontraron a un hombre residente en una vivienda ubicada en Pellegrini 883, en departamento de planta alta, donde se encontró evidencia relacionada a esta presunta estafa. Esos elementos, además de una considerable suma de dinero, un reloj de pulsera de oro, un reloj de muñeca de oro y prendas de vestir y otros objetos que la víctima identificó como propios. Justamente el propietario del inmueble de 52 años estuvo presente durante el allanamiento y los resultados fueron positivos, con el secuestro de más de 1 millón de pesos en efectivo y varios de los objetos de interés. El juez Ludovico Pío Pala es quien entiende la causa y quien determinó justamente que en principio este hombre permanezca detenido. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, comandante. Bueno, chicos y audiencia, se ha dado esta circunstancia ya desde el año pasado, la suba indiscriminada que han tenido las prepagas, ¿no?
Y ante esto han surgido los amparos. Y se han comenzado a propagar los amparos y temen que los amparos contra las prepagas incuben un mega juicio a estas, ¿no? Extender 80 fallos contra ODE y Swiss Medical y agrupar todos los procesos colectivos es un comienzo de abaratar la acción legal y de fácil acceso de más querellantes, ¿no? Contra las empresas de medicina prepaga. Con el 8% de aumento de la cuota de abril, las prepagas acumulan en 4 meses un 114%, contra no más del 53% de inflación entre la de enero y ahora la de marzo. El argumento que dan es que están compensando la pérdida del año pasado con los precios que eran regulados por el Estado, cuando los planes de salud fueron autorizados a subir un 134%, en los 2 meses, ya llegó a el 211%, chicos, de acumulación. Así que bueno, ya se están realizando distintos estudios y por un lado lo que ha provocado esto, ¿no? Que se lleva acá a cabo una propagación masiva de juicios y de medidas cautelares contra estas empresas, la de medicina prepaga, que han hecho uso y abuso. ¿Se acuerdan del caso lamentable que aconteció en la costa? Ya hará 3 años, creo, ¿no? 4, de Fernando Báez Sosa. 3. 3 años. 3 por lo menos. Bueno, el crimen del caso Fernando Báez Sosa, 2 de los condenados a perpetua han roto el pacto de silencio. Se trata de Benichel y Thompson, cambiaron de abogados y critican la actuación de quien los defendió en el anterior juicio. En el caso de Maximiliano Thompson va a pedir volver a declarar. Carlos Satia es el nuevo abogado de Matías Benicelli, uno de los condenados, quien ahora representa a Raguet, condenado por el juicio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell en el 2020, y lanzó críticas contundentes hacia la defensa que estuvo liderada por Hugo Tomei. Ahora ha quedado firme ya con la confirmación de las condenas por la Cámara de Casación bonaerense, que impuso este cambio de estrategia. Algunos hablan ya de los acusados, los principales condenados, de que se ha roto el pacto de silencio que había entre cada uno de los condenados. Y en este caso de Máximo Thompson, que ha pedido también volver a declarar. Buscará explicar el origen del conflicto que dio con este terrible final de Fernando, y buscará eso ante la justicia. Se lo darán ese recurso a la justicia, le dará esa oportunidad. Estará todo por verse en lo que ha sido uno de los casos más espeluznantes de los últimos años en la República Argentina. ¿Cuántas veces los hablábamos esto? O se conocían casos, no tanto acá en la Patagonia, pero sí en el norte del país, con los tours sanitarios que efectuaban muchos habitantes de países limítrofes. Sí. Esto se daba mucho en Salta, Jujuy, en alguna menor medida en regiones del litoral lindantes al Paraguay. Los tours sanitarios de extranjeros en hospitales públicos de Salta se han acabado. ¿Por qué? Por el arancelamiento de la atención médica de este plus que se cobra a los pacientes que no sean ciudadanos argentinos. Ha habido una ostensible baja, más del 90% de ciudadanos bolivianos que cruzaban a Salta han dejado de hacerlo porque tienen que pagar un arancelamiento bastante oneroso. Esto se da sobre todo en lindante ahí al río Bermejo, ¿no? Tenían que cruzaban y tenían de alguna manera tenían los mismos beneficios de cualquier
persona en los hospitales públicos. Pero esto se cortó por distintos casos que fueron denunciados y que fueron de dominio público allá por 2019. Muchos recordamos el fallecimiento del docente salteño Alejandro Benítez, que murió después de que se les negara la atención en un hospital en Bolivia y le negaran el traslado a una ambulancia. Esto llevó incluso a cruces diplomáticos en aquel entonces. Y bueno, ahora desde el mes de marzo los nosocomios facturan a los extranjeros 100.000 pesos por día por la internación y 190.000 por sala intermedia y 250.000 por terapia intensiva, 500 por parto y 250.000 por terapia neonatal. Es los números que manejan en Salta, donde el titular de la cartera de salud salteña estimó que 3.000 bolivianos que llegaban antes del arancelamiento se redujeron a 60, incluyendo algunos ciudadanos también de Paraguay y de Chile. En Salvador Maza, esto se da en Salvador Maza, que linda con Yacuiba, que es Bolivia. Se calculó que la deserción de esto se llevó a un 90% de pacientes que se atendían, o ciudadanos bolivianos que se atendían en Salvador Maza, en Salta. They talk communication. Everyone they hear for ideology. Everyone they think of in progress. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they hear for ideology. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides en Arriba el Día. Abrí como hoy fallecía, dejaba este mundo Kurt Cobain, el líder de Nirvana, la exitosa banda de grunge. 30 años se cumplen de su muerte, justamente que se daba un 5 de abril como hoy, junto a Dave Grohl y Chris Novoselic, fueron justamente los que desarrollaron una de las bandas más emblemáticas de 1990 o de la década del 90, como lo fue Nirvana. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, son seguramente los éxitos más resonantes de su autoría. Bleach, Nevermind, In Utero fueron los 3 álbumes que dejaron justamente como banda en lo que fue su corta trayectoria. El músico nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, y fue criado en el seno de una familia cristiana. Luego su carrera como músico, como referente del grunge, el género que acuñaron y que fomentaron justamente como banda, tuvo varias cuestiones resonantes. Su relación con la cantante Courtney Love no fue muy popular, muy señalada por los medios y tormentosa, fue violenta de hecho, y en el medio las adicciones de ambos jugaron un papel muy importante. Se terminó suicidando un día como hoy en lo que lo integró al conocido Club de los 27, donde Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Amy Winehouse, por ejemplo, también se inscriben como tristemente célebres, ¿no? También un día como hoy se casaba la princesa Pocahontas, por ejemplo, que no es solamente una película de Disney, sino que sí, era una princesa india. En 1614 se casaba con el inglés John Rolfe. Si no, es parte de la historia, estimado. También un día como hoy, en 1818, el ejército libertador de el general José de San Martín vencía definitivamente a los realistas en la batalla de Maipú. Desde 2005 a la fecha, luego de que Ricardo Lagos, presidente de Chile, y Néstor Kirchner, presidente argentino, instituyeron el Día de la Amistad Argentino-Chilena, justamente celebrando aquella victoria contra el Imperio Español en tal caso. En 1955 renunciaba Winston Churchill como primer ministro británico. Nacía ese mismo día Nelson Castro, médico, escritor y periodista argentino. También en 1963 nacía el actor argentino Carlos Belloso, veterano de Guerra de Malvinas. Y Pharrell Williams, que es
un músico y productor estadounidense, lo conocerán por Happy, uno de sus sucesos, pero también ha sido un exitoso productor, por ejemplo, de Daft Punk con Random Access Memories, con Get Lucky, que son temas muy conocidos. En 1987 nacía Calu Rivero también, actriz argentina y modelo. Y en 1992 el presidente peruano Alberto Fujimori disolvía el Parlamento peruano y asumía todos los poderes en un golpe de estado consagrado. Años después quiso volver a ser presidente. Su hija, de hecho, es parte de la derecha, si se quiere, del conservadurismo peruano y sigue vigente de alguna manera en parte de la opinión pública, lo que legó justamente el descendiente japonés. En el marco de este día es el Día Mundial de la Conciencia, por ejemplo, también, y el día en el que se consagraba campeón del mundo José Meolans, cordobés nadador argentino. Todo eso sucedía un 5 de abril como hoy. Para comenzar con la música en la jornada de hoy, siendo las 10:15, antes de ello, Fernando dirá algo. Cortito, mi vecino Marce dice que él trabaja para buses Gisoni. Mirá, para la empresa chilena. Le mandamos un abrazo grande. Entonces, su amigo, su vecino, Marcelo. Gran cocinero, además. ¿Ah, sí? Mirá vos, de todas las facetas cumple el hombre. Qué gran, qué de aventuras debe tener el trayecto de Punta Arenas acá Gallego, de gente ir y venir, la pandemia. La todo pasaron muy mal en la pandemia, se Ah, cortaron todos cual. los viajes, la tuvieron que bancar. Tal cual. Vamos a escuchar Doctor de Pharrell Williams con Miley pensaba que Cyrus. era, Enseguida venimos. el doctor. No. Y está el Doctor también, que es argentino, pero no podemos ¿No? escuchar esa música ¿No? a esta hora porque se te seca la mente. Enseguida venimos con este viernes que recién comienza acá en la 100.9. I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need my medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Oh. Let me work it out. Oh, yeah. Let little mama work you out. Oh. You wanna work it out, yeah. You're my lover, I show you sympathy. Take your sugar and pour it into me. Let's let bygones be bygones and throw it all away. You're my lover, I wanna hear you say, I feel like working it out. Yeah, is that something you wanna do? Yeah, I feel like working it out. Baby, if you want me to, I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need my medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Let me work it out. Oh, yeah. Let no more work you out. You wanna work it out? Yeah. Are you on the fence? Still playing on the side? Are you on the fence? Don't waste my damn time. Are you on the fence? I slip but I won't slide. Don't gotta be forever, just together for the night. I feel like working it out. Is that something you wanna do? Yeah, I feel like working it out. Baby, if you want me to, I could be a doctor and I could be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. I need my medication, just show me where it hurts. I need to rock you, baby, before your body bursts. Let me work it out. Let me work it out. Let me work you out. You wanna work it out? Yeah. You wanna work it out?
La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, particular, taxis, remises, servicio de transporte de personal, seguros para motos y bicicletas, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART, responsabilidad civil, incendio, robo, seguro técnico, vida individual, vida colectivo. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En La Anónima, las ofertas más frescas. 60% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones envasados de Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada común Best a 2.925 pesos con 30 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 28 de marzo al 3 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. Desde el Río de la Plata hasta la cordillera, el rock argentino trasciende fronteras. Temporada de Patria. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total. Música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario.
Temporada Otoño 2024. Diez y media de la mañana en punto en la República Argentina y continuamos con esta propuesta llamada Arriba al Día en el 100.9 del dial. Te recuerdo que podés comunicarte con nosotros al 1551 60 51. Hoy, mañana con mucha información, incluso con música. Nos daremos el lujo de tener música en el casi mediodía de este viernes, pero seguramente nos extenderemos un poquito más de las 12 en nuestro horario habitual, porque está justamente pendiente lo que cubrirá Karina Taberne en un rato, que es justamente la lectura de la sentencia por el juicio de Fabián Gutiérrez. Mientras tanto, te recuerdo que podés comunicarte al 1551 60 51 o mediante las redes sociales. Estamos en YouTube en vivo, también en Facebook, contándote y mostrándote todo lo que va aconteciendo. Ahora, en este segmento de la mañana, hablaremos de paritarias y particularmente las que nuclean a los trabajadores del ámbito legislativo de nuestra provincia. Y por ello mismo está visitándonos aquí en Radio Nuevo Día Claudio Bianco, quien es secretario general de APEL, que es justamente el gremio que los nuclea. Bienvenido, Bianco, ¿cómo le va? Hola, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme y poder llegar a tener este espacio. Ante todo, decir muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas. Creo que debe ser uno de los últimos ámbitos que quedará por resolver en paritaria, aunque ya en esta dinámica económica, ¿no? Uno entiende que esto es una negociación permanente. Para contarle a la audiencia, en principio ustedes, al igual que la administración central, que los docentes y otros ámbitos del empleo público de la provincia, ya han tenido una recomposición y un acuerdo inicial de este 2024 del 21%, nos contaba usted, pero ahora están dando continuidad, ¿no?, a esa intención de recomposición. Exactamente, nosotros habíamos tenido, así que se había aceptado a cuenta para poder seguir discutiendo el tema de la recomposición salarial con respecto al salario del legislativo del 21%, es decir, se había entregado un 10% para el mes de febrero, ahora otro 10% más que lo hemos cobrado hoy, ¿sí?, que en el acumulativo da 21%, y seguimos con la discusión para aumentar, ¿sí?, un porcentaje más para lo que es este mes, que se correría de forma retroactiva, y comenzar la discusión con respecto al que es el mes de abril. Como está la situación inflacionaria y demás, y como está toda la situación, el tema de las paritarias y la discusión de recomposición se va a dar constantemente durante todo el año. Claro, sí.
sí, tal vez sí hemos cambiado la situación con respecto a 100 años atrás, en la cual si se discutía cada 3, cada 4 meses o cada 6, como ha pasado en su momento. Hoy lo que impera es poder llegar a seguir discutiendo, ¿sí? Semana tras semana. Nosotros tenemos, ¿sí?, la posibilidad de poder llegar a tener las paritarias abiertas y hemos tenido la posibilidad justamente de poder llegar a tener hasta 3 paritarias dentro del mes, en este caso, y que se va a seguir dando. No solamente también con el tema de la recomposición salarial, sino con otros puntos también fuertes. Tenemos el compromiso de justamente la redacción del convenio colectivo de trabajo, algo que se nos ha impedido y que fue un tema que habíamos conversado el año pasado, a principios del año pasado, si no me recuerdo, también por el tema gremial. Hoy tenemos el compromiso y estamos avanzando en la redacción del convenio colectivo de trabajo. Llama la atención, Bianco, que después de tanto no se había redactado un convenio colectivo de trabajo. No. Para Peli. No, el último es la 1958, que habíamos comentado, que era de 1987. En casa de Herrero, Cuchillo Palo. Exactamente. Que siempre hemos estado, que sí, que lo vamos a hacer, con el compromiso de las anteriores gestiones, de que lo vamos a redactar, además. Y lamentablemente nunca se llegó a nada. Es decir, era una de mis intenciones principales en haber asumido en el gremio es en poder llegar a tener definitivamente una carrera legislativa, que es lo que más necesitamos los empleados. Poder llegar a tener necesidad de definir si entramos y con el correr del tiempo y con el trabajo y con la capacitación necesaria, poder llegar a tener una carrera constante. Bianco, ¿nos puede contar un poco cómo se está dando el desarrollo de la negociación paritaria en este caso? Sí, te cuento más o menos las últimas reuniones que han tenido los compañeros paritarios. El 28 de marzo se reunieron, hubo una propuesta con respecto a la recomposición salarial ofrecida, que fue de un 5% para el mes de marzo y un 8% para el sueldo del mes de abril, el cual los compañeros paritarios rechazaron por mandato de asamblea, en el cual lo que se había establecido en la misma asamblea, realizada un día antes, de no bajarse del 35%. ¿Sí? Esto es desplazado, exactamente, desplazado de lo ya acordado a cuenta del 21%. Este 5 más 8, es decir, daba una recomposición total en estos 4 meses de un casi 36,7% de recomposición, más o menos, es decir, lo que se ha estado arreglando en otras reparticiones y demás. Y como te decía, eso fue rechazado, se pasó a un cuarto intermedio para poder analizar la propuesta del 35 anoche, en la cual yo también estuve presente. También, justamente nos han dicho que era imposible poder llegar a ese 35 más, y en la cual volvían a ofrecer un 13%, ya en este caso para el mes de abril. Nuestros paritarios lo que solicitaron, hicieron una contrapropuesta en la cual solicitaban de que ese 13 pase para el sueldo de mes de marzo, y a partir de ahí comenzar a discutir lo que sería el aumento para el mes de abril. Cerrar lo que es marzo y comenzar con lo que es el mes de abril. Solicitaron un cuarto intermedio para el día de hoy a las 18 vamos a tener un nuevo encuentro de paritarias para recibir la respuesta y comenzar a ver. También les cuento, igualmente hoy a las 13, que va a comenzar a las 13:30, vamos a tener una asamblea donde los compañeros paritarios van a exponer el resultado de estas dos charlas que mantuvimos y ver qué hacer con respecto a eso. Bianco, estamos en diálogo con Claudio Bianco, que es secretario general de APEL, el gremio que nuclea a los trabajadores de la legislatura provincial. ¿Cuántos trabajadores son los que representa? Por un lado le pregunto, ¿y cómo ha sido el comienzo de esta nueva gestión? ¿No? Porque ha cambiado la conducción del gobierno provincial, por ende también la de la legislatura.
Y también ha habido muchos señalamientos respecto de mucha gente que percibía sus saberes y no trabajaba o que no estaba allí, que han sido emplazados justamente a volver a su puesto de trabajo. ¿Cómo se ha dado esa situación? Obviamente es una situación muy compleja, es decir, desde diciembre hasta acá. Quiero aclarar algo, es decir, muy compleja con respecto, es decir, a la falta de transición que ha querido realizar la gestión anterior con esta nueva gestión. ¿Sí? Eso es necesario poder llegar a aclarar. No hubo voluntad. Tal vez no hubo voluntad para nada. Y entonces, lamentablemente, esa falta de transición originó un montón de problemáticas que se han presentado desde diciembre, es decir, hasta la fecha. Seguimos con ciertas problemáticas, ciertos planteos y demás que de a poco vamos solucionando. Pero lamentablemente fue eso. Sí, lo recalco y siempre lo voy a seguir recalcando. Esa falta de transición, esos 2 meses que tal vez hubiésemos necesitado previamente para que vengan las nuevas, lo que iban a ser las nuevas autoridades y poder relacionar y poder ver fielmente qué es lo que estaba pasando en la legislatura, terminó justamente es decir, con un malestar es decir, de los compañeros, pero que fue a causa de eso. De esa, lamentablemente, de esa falta de transición. Sí. En este caso, que en muchos casos de las molestias es totalmente entendible. En ese caso. Entiendo también que ustedes como gremio seguramente asistan en muchos casos, ¿no? a situaciones internas propias de la legislatura, donde el laburante que día a día asiste a su lugar de trabajo, que desarrolla sus actividades, seguramente se sienta ofuscado, con malestar, justamente por saber que por acuerdos políticos o de distinta índole hay mucha gente que percibe el mismo haber que ellos sin desarrollar ninguna actividad. Mirá, esa fue una constante de siempre. Sí, no es de ahora, No es nuevo. Siempre se habló y sí, siempre se expresó el malestar con respecto a eso, decir, che, yo tengo que venir y los otros, y bueno, pero porque tienen una notificación, es decir, de que alguien firmó, de que estaba en otro lado, y eso, es decir, sí, no es que había y nada más, había justificativos legales con respecto a eso. Pero guarda, déjame aclarar, porque no todos eran ñoquis con respecto a eso. Había un montón de compañeros que estaban cumpliendo funciones en otros lugares. Te tengo conocidos, tengo amigos que estaban cumpliendo en el Ministerio en algunos casos el Ministerio de Trabajo, estaban también en otras localidades como en Pico Truncado, pero cumpliendo funciones. Y no eran justamente ñoquis, estaban trabajando. Entonces, ¿había otro? Sí. Chicos, no le voy a conocer. Hay una situación compleja. En algún momento Santiago Gómez dijo cuando era diputado, si van todos no entran. Sí, pero es que es real. Sí, y es real y es lo que estamos sufriendo también con respecto a eso. Pues es decir, no les voy a desconocer de que había gente que estaba viviendo en otras provincias, en otros países limítrofes. Que eso es verdad. Ahora, y que justamente muchos otros de los compañeros se encontraban trabajando en distintas áreas. También, entonces por ahí justamente todo esto también provoca para el compañero trabajador o el que ha estado trabajando no, me están señalando como ñoqui, no soy ñoqui. No, ya sabemos, pero en esta vorágine que ha habido, ha pasado eso, justamente. Y muchos medios también que hay que reconocer que han aprovechado para exaltar todo esto y tal vez no ver la importancia de que ha estado haciendo también la presidencia con respecto a eso. Que es una de las cosas que yo tengo que reconocer y que yo propiamente en campaña es lo que había pedido, no solamente en la última que había sido, sino en la anterior, hace 8 años, en la cual tenga que ser la política la que comience a pagar el ajuste dentro de la provincia. Y entonces lo que no vemos es que en muchos de esos casos, porque se habla de 258, ya empleos que ya no existen, la gran mayoría son cargos políticos que han dejado de
de cumplir su función como corresponde cada 4 años. Es decir, todo lo que son cargos políticos cumplen cada 4. Algunos pueden llegar a continuar si se le da el alta a partir del 11 y otros terminan el 10. Y es lo que ha resultado, el 10. La decisión política de que la gran mayoría de esos cargos políticos ya no se ocupen es muy importante. Hoy por hoy, parte del ajuste lo está pagando la política acá, y hay que reconocerlo en eso. Claudio Bianco, secretario general de APEL, nos visita. Hoy entonces repasando 13 horas, asamblea interna del propio gremio para que justamente los paritarios eleven la propuesta al resto de los trabajadores. Y a las 18, nueva instancia de encuentro con la patronal, vamos a llamarlo en este caso, que son quienes justamente representan al Ejecutivo dentro de la Cámara de Diputados y a la conducción justamente de la misma. ¿Es así? Exactamente, bien lo dijiste vos con respecto a eso. Perfecto. Claudio, de cuestiones gremiales que hacen al gremio en cuanto a servicios, ¿cómo están marchando? Estamos, lamentablemente, no podemos estar ofreciendo la calidad de ese que nosotros teníamos pensado en su momento realizar. Nos hemos, justamente con este nivel inflacionario que nos está matando a todos, también a nosotros se nos hace muy difícil poder llegar a afrontar en estos momentos algunas cosas que nosotros hacíamos, como para poner el ejemplo, el tema de la entrega de los kits escolares. Vamos a hacer una entrega, es decir, próximamente, con el tema de los kits. Estamos hablando con distintos comercios, con distintas librerías, para ver si nos pueden llegar a hacer una oferta. Entonces eso esa posibilidad de poder anunciarlo se está relanterizando un poco, porque me gustaría anunciarlo mañana, pasado, pero si no decir, mirá, aguantame una semana, nos dicen el dueño del comercio, para ver si te puedo mejorar la oferta y que puedas comprar, decir, más hojas y demás. Y entonces, es decir, eso que nosotros siempre lo estábamos haciendo a partir de principios de marzo, lo estamos retrasando. Entonces acordamos poder llegar a hacer una entrega de un refuerzo de un kit escolar, tal vez para los primeros días de mayo, y después posteriormente otro nuevo refuerzo, sí, con las cosas que más se utilizan, es decir, dentro de la escuela, y lo que uno como padre gasta más, ¿no es cierto? Y hacer otro refuerzo más, tal vez en septiembre. Perfecto. Bianco, muchísimas gracias por su visita. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y disponible para cuando ustedes quieran. Perfecto, estaremos atentos entonces al desarrollo de la paritaria de los trabajadores legislativos. Esto es Arriba el Día, quédate que todavía tenemos mucho para compartir con vos hasta el mediodía. Estás en la 100.9, podés comunicarte con nosotros al 1551 60 51. Escuchamos Lake of Fire de Nirvana en homenaje justamente a Kurt Cobain y enseguida continuamos con esta propuesta. Where the bad folks going, they die. Don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See him again till the 4th of July. I'm a lady who came from the north, hit by a dog with a rabbit tooth. She went to the grave just a little too soon. Flew and lay down on the yellow moon. Where the bad folks go when they die? Don't go to heaven where the angels fly. Go to a lake of fire and fry. See him again till the 4th of July. People moan, look for a dry place to call their home. Try to find some place to rest their bones. All the angels and the devils try to make their own. Where the bad folks go when they die? Don't go to heaven where the angels fly. Go to
See him again till the 4th of July. Thank you. Thank you, son. Thank you. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, particular, taxis, remises, servicio de transporte de personal, seguros para motos y bicicletas, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART, responsabilidad civil, incendio, robo, seguro técnico, vida individual, vida colectivo. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. En La Anónima, las ofertas más frescas. 60% de descuento en la segunda unidad de preparado para medallones envasados de Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada común Best a 2.925 pesos con 30 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 28 de marzo al 3 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia.
senderismo y avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966 24 30 87. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen.
Desde el Río de la Plata hasta la cordillera, el rock argentino trasciende fronteras. Temporada de Patria. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Cómo sabés que una semana va a ser una buena semana? Porque está llena de beneficios. Disfruta de ahorros y cuotas sin interés en diferentes rubros y comercios adheridos. Además, obtené un descuento extra pagando con Modo. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido para cartera de consumo. Consultar rubros, comercios adheridos, condiciones, cuotas tope de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosantacruz.com/buena-semana. Costo financiero total 0%. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Once de la mañana, 1 minuto y continuamos aquí en el aire de la 100.9. Te recordamos, le mandamos un saludo también a los amigos de la Peña Sentimientos Ceneice, que como cada año están realizando una colecta de sangre, una campaña justamente de donación de sangre, que en este caso está teniendo lugar en el Club de Leones de nuestra ciudad, allí en Sarmiento y Pellegrini, donde ha comenzado pasadas las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 12 del mediodía. Pellegrini 192. Podés comunicarte e indagar en las redes de la Peña Sentimientos Ceneice o comunicarte al 2966 62 79 62 62 79 62, donde justamente los muchachos están desarrollando esta actividad que año a año hacen justamente en el marco del cumpleaños del Club Atlético Boca Juniors. ¿Qué cuenta el diario Nuevo Día a esta hora de la mañana? El diario Nuevo Día, muy buen trabajo de Tony en la redacción, cuenta en este momento una novedad tremendamente novedosa, vamos a decirlo así, porque se estaba hablando en las últimas horas de 6 casos de dengue en Río Gallegos, que no sé qué, que no sé cuánto.
La cuestión es que nuestro compañero habló con el ministro de Salud de la provincia, con el doctor Ariel Varela, quien le confirmó que no son 6 los casos en Río, no son solamente 6 los casos en Río Gallegos, sino que desde marzo, o sea, el mes pasado, estamos recién a 5 de abril, ¿no? Pero desde el mes pasado hasta ahora, es decir, en poquito más de un mes, en Santa Cruz hay 141 casos de dengue. Mucho más. No puedo creer. No eran 4, eran 141 los que tenemos en la provincia. Son los que detectó el gobierno hasta el momento, o sea, el Ministerio de Salud del gobierno hasta el momento. Obviamente indicó y aclaró que son todos importados, como bien también lo aclaró anteriormente y lo dijimos en el desayuno el doctor Juan Acuña Kunz. No son autóctonos de acá, dijo Varela, e indicó que el gobierno ya contaba con kit de testeos para hacerle frente a esto que está pasando a nivel nacional. Contó el doctor Ariel Varela que la mayor cantidad de los casos, de los 141 que tenemos, todos importados, ninguno autóctono en Santa Cruz, son de Río Gallegos y el Calafate. Obviamente gente que viajó y al regreso le detectaron dengue, ¿no? Así que me sorprende, todos teníamos como que eran unos poquitos acá en Río Gallegos. La cuestión es que es a nivel provincial. En la mayoría de las localidades hay casos de dengue, según cuenta el doctor Ariel Varela. La mayoría son en Río Gallegos y Calafate, pero hay en otras localidades. Dijo el doctor que no han tenido casos de gravedad. Sí, obviamente la mayoría son leves o moderados. Se dice que en este momento hay 4 personas que están un poco más afectadas de lo normal por el dengue, pero el doctor Ariel Varela entonces confirmó que no son 6 en Río Gallegos, sino 141 en toda la provincia desde marzo hasta acá, la mayoría en Río Gallegos y en el Calafate, y dijo que están siguiendo caso por caso. Síntomas, dijo el doctor, para que tengan en cuenta: fiebre alta, mialgias. ¿Qué es? Sería como un dolor como migraña. Como migraña muy fuerte también, dolor de cabeza fuerte. Decaimiento notable, va a empezar a sentir dolor de cuerpo, decaído. Dolores musculares. Ten en cuenta esto: fiebre alta, mialgias, dolor de cabeza intenso y mucho decaimiento. Mialgia, perdón, es dolor muscular. Perdón. Entonces el cuerpo débil, dolorido y con fiebre alta. Cuando tenés esos síntomas, inmediatamente al médico y si se puede, un test, porque tiene el gobierno ese test para saber si es dengue. Una pregunta a todo esto. Yo sé que, por ejemplo, no sé acá en Gallegos si está la vacuna para el dengue. Por ejemplo, 70 lucas está la dosis en otros lados. En el privado, ¿no? Sí, a mí me dijeron, por ejemplo, en Corrientes está 60.000 pesos. Mirá. ¿Vas? Carísimo igual. Sí, carísimo. Sí, en Corrientes. Por eso mucha gente no se podía vacunar, por altos costos. 60.000 pesos. Bueno, ¿y su consulta cuál era? Si acá está la vacuna. La vacuna. ¿Doctor? En principio lo que dijo el doctor, de vacuna no habló, lo que dijo así que se prepararon con una buena cantidad de test que cada médico evalúa si es necesario hacer o no, para ver si el paciente que se presenta con estos síntomas o algunos parecidos amerita, digamos, el test para ver si tiene dengue. Pero bueno, confirmaron hasta ahora 141 casos de dengue. Porque encima en algunos casos se asemeja al COVID. No, al virus. Al COVID. Pero ¿cómo es el virus del que hablamos el otro día? Sincicial. Ese, salicílico, iba a decir yo. Para el cual también el gobierno afirmó que ya tienen campaña de vacunación. De hecho, cualquiera puede ir a vacunarse a cualquier SIC de la ciudad. Perfecto. Así que tenemos esas 3 variantes. Ahora no es así nomás como que es una gripe y ya está. Tenés que tener cuidado porque puede ser dengue. Bueno, si viajaste, si no, no. Sí. Acá no hay dengue. No, claro. Puede ser COVID. O puede ser, o puedes tener el virus sincicial, que igual es feo porque que es respiratorio, ¿no? El gobierno ya aclaró que, o el Ministerio de Salud, que a los niños particularmente, o a las personas mayores, los puede afectar notablemente los pulmones. Entonces hay que tener cuidado si tenés niños, y si sos mayor o persona de riesgo, también lo dijeron, de ir a hacerte ver. No te confías en que puede ser una gripecita nomás o gripe fuerte, digamos, gripeciña. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Y saben qué? ¿Qué pasó días atrás? El científico del CONICET
respecto al dengue, tiene el nombre científico, nunca me acuerdo del mosquito. Sí, Aedes aegypti. Bueno, Aedes aegypti, este desgraciado, sí. Dice que aguanta bajo el agua. No, pero aparte cuando tenés dengue te tira 10 días mínimo. Sí, pero el mosquito aguanta bajo el agua. Sí, dicen que bajo el agua aguanta y sobrevive. Sobrevive. Una locura. Es submarino. Es submarino, o sea, por decirlo con una submarino, eso es verdad, no es joda. Sí. De abajo del agua igual te pueden atacar. Bueno, ayer vi, no sé si vieron ustedes la entrevista que le hicieron al ministro de Salud. A la Nacional. Sí, a Mario Russo. Él le echó la culpa a la gestión anterior. Pero si vos sos ministro, yo como ciudadano me sentí absolutamente vulnerable. Si bien yo no pertenezco quizá a un grupo de riesgo de ninguna de estas enfermedades, ni estamos en una zona donde el dengue nos pueda llegar a afectar, la realidad es que la poca predisposición a la gestión de estos muchachos, no solo para generar políticas públicas, sino para en tal caso gestionar lo que haga falta, ¿no? Ya se lo habían marcado. Mangas largas y pantalones largos y... Ya se lo habían marcado. Le faltó decir. Ya se lo habían marcado esta situación, Julián. Sí. Al gobierno nacional, a la persona en Milei. Sí. Chabón, ¿qué vas a hacer con la estampida del dengue? Y bueno, ya ha pasado, ¿no? Que Adorni, Lilia Lemoyne dijeron, man, es al pedo vacunar porque va a hacer efecto dentro de un par de meses y ya no va a haber mosquito porque va a ser invierno. O sea, esperen al invierno, esperemos al invierno. Invierno acá en la Patagonia, pero en provincias del norte no ha bajado la temperatura, chicos. Se siguen registrando 30, 32 grados, 40 en algunos casos. Sí, todavía está lindo. Así que, y el otoño, digamos, le otorga todavía temperaturas amables en ese sentido. Karina Taberna está en vivo, así que esperaremos que concluya en la conferencia de prensa y enseguida les traemos justamente las novedades de la sede de ATE. En este momento está hablando Griselda Fábrega. Lo hacemos así para que ustedes vayan al vivo de Nuevo Día, lo chequeen, después lo compartimos por la radio porque si se tilda o algo estamos ahí como esperando el centro, entonces en un ratito nada más está trabajadores de ANSES, trabajadores de vialidad, bancarios. ¿Por qué no jugamos y lo ponemos? Usted porque puede ir en modo acústico, se nos va a complicar. Perfecto, bueno, si así lo determina uno de los co-conductores de este... Recen, como dijiste recién, recen. Listo, bueno, en nombre de Padre, Espíritu Santo, vivo de Karina Taberna desde la sede de ATE, el móvil de los gremios estatales en conferencia de prensa. Recién empieza. Asambleas masivas con los trabajadores de INTA, con nuestro representante a nivel nacional, José Luis Perea, en el que, bueno, obviamente, como dijo Griselda y Sandra, repudiamos los despidos en el Estado. Nosotros no somos castas, somos trabajadores del Estado. Y bueno, también repudiar esta campaña, ¿no?, cultural que quiere imponer el Estado en la sociedad, que muchos apoyan. La idea de que está bueno el vaciamiento del Estado, que somos una pérdida, que no generamos nada para las economías. Entonces, bueno, desde la Mesa Nacional de ATE INTA, desde la provincia de Santa Cruz, desde nuestro CBP, acompañamos a todos los compañeros en esta lucha. La unión de estos gremios de hermanos, que somos toda administración pública. Venga, lo esperamos a que Manuel Rubio se acomode. Vamos, Emma, dale, vos podés. Decilo, Emma. En este caso habla de trabajador en nombre de ANSES. No lo dice. Ok, ¿viste? Yo te dije que había que pasar. De que estamos en Santa Cruz y que por ahí estamos pidiendo. Venga, lo esperamos un ratito porque si no va a quedar entendido a medias y a medias, amor a medias no. No sirvió el rezo. Eso porque no soy creyente. Manuel Rubio, de los representantes de los trabajadores de ANSES despedidos, lo repite cada vez que puede, que ellos sienten que es injusto. Nosotros no somos la casta, dicen ellos. Dicen que son trabajadores que cumplían funciones efectivamente, que no son ñoquis, que están pagando justo por pecadores, y es más o menos el mensaje general de
de los que están despedidos y Sí. por eso esta conferencia de prensa, ¿no? De lo que ha sucedido a nivel nacional. Pero además no es el mensaje solo de quienes están sufriendo los despidos, lo dijo Sturzenegger el otro día. Yo sé que hay muchos que lamentablemente en esta situación trabajan y están pagando, pero la dimensión del Estado es exagerada, dijo Sturzenegger, y es por ello que se van a rolete, o los echan en realidad a rolete de las distintas reparticiones. Ahora un ratito vamos a esperar que concluya esta conferencia de prensa y la vamos a compartir integralmente para que podamos escucharla entre todos y entender el mensaje que justamente desde allí nos llega en esta jornada. Están hablando los referentes, en este caso de distintos gremios estatales, a propósito de las distintas medidas del gobierno nacional. Ayer estuve atendiendo también a una nueva conferencia de prensa, una entrevista que le brindó, si no me equivoco, en este caso el medio Bloomberg Televisión, el presidente Milei, que dijo, uno de los principales títulos que arrojó es que justamente la estrategia de dolarizar era lo principal y lo fundamental que él pretendía hacer como mandatario nacional, como cabeza del Ejecutivo, pero admitió que la política los hubiera mandado a la cárcel. Así dijo que, digamos, esta propuesta de llevarla adelante en pleno hubiera significado un juicio político en su contra y la eventual derrota en ese sentido. Dijo que no está previsto devaluar, lo cual le puede llegar a costar fuerte, y habló de los salarios miserables de los trabajadores también, culpa de 20 años de populismo, según volvió a indicar el presidente de la nación. Breve pausa y enseguida vamos con Cari al móvil para contarte lo que sucede. Estoy todo el tiempo observándote, no dejo de mirarte ni un segundo. Me acerco tanto que casi puedo rozarte las pestañas, pero vos reaccionás mal, te violentas y me ahuyentas. ¿Crees que soy molesto y peligroso? Que busco hacerte daño de algún modo, pero yo soy tan insignificante que no tenés por qué tenerme tanto miedo. Yo estaba en agua estancada hasta que te conocí. Por mucho que trates de escaparte, vas a escuchar que estoy revoloteando cerca, y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme en vos. Vos te escondes cuando me ves, buscas el modo de librarte de mí. Quizás no me ataques dentro de un tiempo, pero yo tiempo no tengo y no te entiendo. Batiendo las alas que evito tus trampas y esquivo el veneno que me tiras. Por mucho que trates de escaparte, vas a escuchar que estoy revoloteando cerca, y en cuanto te canses de querer matarme, voy a enterrarme en vos. Por mucho que trates de escaparte, vas a escuchar que estoy revoloteando cerca, y en cuanto te canses de querer
voy a enterrarme de amor. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. Sentí la energía de nuestra tierra en la llegada del viernes. Porque en cada nota hay un pedazo de nosotros. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Hello, I've waited here for you ever long. Tonight I throw myself into out of the red, out of the head she sang. Come down and waste away with me. Down with me. 11:20 de la mañana en este viernes 5 de abril, ya hacia el mediodía. Está linda la mañana en Río Gallegos en este otoño que recién comienza, cuando se va sintiendo las bajas temperaturas tempranito, pero ahora ya el sol empieza a acompañarnos de una manera mucho más amable, si se quiere. Y en este momento hemos adelantado el segmento que usamos siempre para concluir la semana. ¿Por qué? Porque hay mucha data también hacia el mediodía, y es por ello que recibimos a Peter y a Agustín, que son dos de los integrantes de Los Sofistas, banda joven de nuestra ciudad que está haciendo sus primeras presentaciones, que mañana sábado estará presentándose en el almacén cervecero Bravas, y que también el viernes próximo lo hará en Pueblo Chico, allí en calle Parque Industrial. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenas, muy agradecidos por la invitación. ¿Cómo vienen siendo esos primeros pasos, no? Son una banda nueva dentro del ámbito musical de nuestra ciudad. Sí, creo que llevamos menos de un mes. No, un mes y medio por ahí. Un mes y medio. Sí. ¿Desde que se juntaron o desde que empezaron a presentarse? Desde que empezamos a presentarnos. Uh-huh. ¿Y cómo surgió la idea de Los Sofistas? ¿Cómo surgió la propuesta de juntarse, de hacer música? Bueno, primero que nada, nos juntamos Bueno, Peter habló para juntarnos a tocar algo, ¿viste? Así por boludeo nomás. Ir a tocar y... Sí, y... Entonces, no sé, estamos tocando, llega el papá de Peter y nos pregunta si nos queremos subir como invitados a
Bueno, un pueblo chico, ¿viste? Con invitados de Torque. Justo ellos en una semana iban a tocar. Ah, tu papá es de Torque. Mi papá es el guitarrista y fundador de Torque, sí. ¿Cómo se llama? Pedro Alfredo Gallardo. Pedro Gallardo. Y Claro, por eso es Peter, él para claro, diferenciarse. claro, Me porque no decía, vas mi a abuelo es Pedro. Pedro. Ya vení. Así que yo puse Peter. Como Y para- tu hijo se llamará Pietro, para cambiarle. Mi hijo, sí. Cuéntanos, ¿en qué te gusta incursionar? ¿Cuál es el género por ahí? ¿O es variado? Sí. Porque decían todos temas de autoría propia, ¿no? Es Sí, todos poca temas cosa. propios. Sí, igual en vivo hacemos algún que otro cover, ¿viste? Sí, un covercito por ahí para que la gente se mueva, ponerle un cover de White Stripe, de Seven Nation Army o algo así. Ujú. Hacemos un cover de Britney igual a nuestro estilo. ¿Y cómo viene siendo la aceptación del público? ¿Ya han tenido oportunidad de presentarse? Por ahora la recepción del público es muy buena, o sea, es algo que no me esperaba. Hicimos el Instagram y a los 2 días ya teníamos 150 seguidores, así. Nuestro primer show que hicimos, o sea, viste que el primer show fue Sí. que nos invitaron Sí. la banda de Torque, Sí. hicimos 2 temas. Después ese fue como un show, pero el verdadero show fue en Calu. Ajá. ¿Cuándo? ¿Te acordás qué fecha fue? El 8 de marzo. 8 de marzo, que estaba llenísimo. Para hacer un lugarcito hasta donde miraba se veía gente. Ese fue nuestro primer show y la gente se reprendía. ¿Y quién más integra la banda? Ah, Héctor. ¿Estaban dejando al baterista? ¿Puede ser afuera? Sí, Me parece que pasa puede que estar no, afuera, ¿eh? Que entre. Anda Si- medio perdido. ¿Se está escuchando? Que entre. Si está afuera. Ah, Igual, ¿está acá? si anda. Me parece que sí. No, si anda en auto, olvídate, no va a llegar porque cuestión de estacionamiento, etcétera, no, le va a tiene permitir. auto, lo ¿no? bici. Chicos, ¿y a qué le cantan? ¿O a qué buscan componerle? ¿En qué piensan cuando se juntan a hacer música? Sí, el género, creo que el que los invade a ellos con mis propuestas soy yo. Obviamente ya tiene su participación, pero yo vengo mucho influenciado de la rama del rock inglés del 2000 y del rock japonés. ¿Japonés? Sí. ¿Qué rock japonés? ¿Qué existe? ¿Qué banda podrías decirnos? Escuchen tal o cual cosa. Asian Kung Fu Generation, una banda muy buena. Mira. ¿Y entendés algo de lo que cantan? Tuviste que Busco claramente ir a las video en Google traducciones, ¿no? traducido por Kanai Washi Wane nada. Pero lo que es más que nada la música, ¿viste? Sí. El virtuosismo. Mira. Y No tenía Japón, rock, eran dos conceptos totalmente disociados para mí, Héctor. creo que No, es un la género verdad. que acá todavía, pese que es un género, Ujú. variante más del rock que, Sí. que de hace más de 20 años todavía no llega acá. Claro. Peter, Ah, sacame la duda. Sos tampoco de músicas. Vos sos muy del K-pop. Pero tiene una esencia o una base, la música japonesa que mencionás, muy electrónica, tiene una base muy No, instrumental, no, es instrumento puro. Instrumento La puro. típica banda de rock, Ah. pero tiene como un estilo que vos escuchás y vos decís, este rock no es rock occidental, es rock japonés. Es algo que cuando lo escuchás te das cuenta. Por ejemplo, de algunas, qué sé yo, como un fondo de música de los supercampeones, así. No, es algo más, ponele un ejemplo así muy... algo podría ser, no sé si... anime. Se usa mucho en anime. Ajá. En opening se usa mucho. Pero yo voy más allá de lo que es un opening. ¿Y las letras? Las hago yo. Pero basadas en... o inspiradas en... Inspiradas, en realidad lo que yo quiero hacer es que cada uno la interprete como quiere, pero por ahí hay algunos temas que hablan de ciertas cosas personales, o de ciertas circunstancias de la vida, de cómo afrontar algo, aceptar el fracaso, si vas a quedarte en un lugar o vas a seguir y vas a cambiar, y van todos tomando de diferentes tipos de... Es como que no hay un patrón, digamos. Un patrón de Ujú. letras, claro. ¿Y cuántos años tienen ustedes?
Yo tengo 24. Yo 23. Ajá. Y de la música local que han, bueno, más allá de Torque, ¿no? Que claramente Sí. tiene que haber sido influencia a la fuerza, por lo menos, que han consumido y que también los llevó a generar una banda y decir, vamos a salir a tocar. Bueno, empiezo yo después, Agustín. Yo empecé con Torque a los 13 años, hasta los 16, era el baterista. Ah, mira. Y de ahí me desaparecí del lo que es todo el ámbito de la música de acá por problemas de ansiedad, cosas que ya se solucionaron por suerte. Y por eso ahora ya vine y le dije a los chicos de una, che, hagamos una banda. Tengo todas las ganas. ¿Y vos? No, yo más que nada porque de chico acompañaba a mi tío a los recis, que por ejemplo hacían recitales en la plaza, en la San Martín, hace un montón de años. Sino también, bueno, a mi tía también la acompañé mucho a los recitales. Y no, más que nada por eso. No sabría decirte qué banda exactamente, pero creo que una que me acuerdo era Nada Más Rock and Roll, si no me Sí, equivoco. nada más, sí, hace banda. Pero sí, más que nada por eso, de chiquito veía gente tocar y... Te llamaba la atención, Sí. le llamaba la atención. Bueno, vos creciste en un ámbito, ¿no? De músicos, pero llamaba la atención eso, de gente tocando y expresándose mediante la música. Claro. ¿Quieren tocar algo para mostrarnos qué es lo que hacen los sofistas? Nos visitan Dale. Peter y Agustín de los sofistas que se estarán presentando mañana en Bravas, allí en calle Sarmiento, y el viernes que viene también tendrán su fecha en Pueblo Chico, allí en Parque Industrial 623. Los sofistas nos deleitan con algo de lo suyo. Dale. Este estilo diferente a lo que hacemos porque es acústico y son temas más antiguos. Así que la influencia que le decía antes por ahí como que se pierde un poco en este tema se llama Un final anunciado. Un final anunciado de diferencia.
Dame un poco más. Pero al final y estoy cómodo porque sé que dentro algo aprenderé. Que no me pare ya, tanto que cantar, aunque no tengas tiempo. Dame un poco más. Los Sofistas en Radio Nuevo Día en el 100.9 en este modo acústico anticipado de viernes en el cierre de la semana. Peter y Agustín nos deleitaban con un final anunciado. Qué bien que suenan, No quiero que después nos lo roben otros programas que hacen moda. Sí, un poco. Hay otras cosas Sí, acústicos. después nos roban y invitan a las mismas caras. Qué bárbaro, che. Nosotros estamos. Este es el. No voy a decir que nos descubrieron, pero. Este es el potrero, ¿no? Después cuando sean famosos. Claro, Bueno, sí, vamos a tener el clip acá guardado, está en vivo en YouTube, también en Facebook. Y además les cuento algo, estoy logrando mejorar mucho la cuestión del audio en la transmisión en vivo, así que se escuchó muy bien, me parece. Dirán los oyentes del otro lado, la verdad que sí, la verdad que no, o me confirmarán, pero yo lo estoy monitoreando y se está escuchando mucho mejor ahora, así que disfrútenlo. Chicos, ¿tienen planificado, por así decirlo, proyectos? Me imagino que hay algo ahí en mente. ¿Usted dice álbumes? Sí, o realizar alguna canción. Ya tenemos 2 de nuestros temas en Spotify. Ajá. Puede buscar como Los Sofistas. ¿Los Sofistas? Los Sofistas. Y ahora vamos a sacar 3 temas más, que ahí se nota más un poquito más la influencia que le comentaba del rock japonés. Tiene también una onda funky, igual influenciada con rock japonés, sin ser redundante, paga la redundancia. Sí. ¿En qué se inspiran a la hora de componer? ¿Vos sos el que componés? Usualmente intentamos, es que yo tengo varios temas que llevo haciendo desde 2020 y los incorporé a la banda, pero ahora estamos haciendo, aparte de estos temas, de la tanda de estos temas, estamos haciendo entre nosotros nuestros propios temas en conjunto y ya tenemos varios temas. ¿Y cómo es esa dinámica? Porque hacerlo solo, imagino que, digamos, vos vas puliendo la idea, te tomás tus tiempos y trabajarlo con otros ya cambia, ¿no? Sí, yo ya tengo, ponerle un proceso mío en el que compongo, pero cuando estás con una banda es otro proceso distinto, pero se nos hace, sin sonar arrogante, yo creo que se nos hace fácil componer. Se entienden, digamos. Sí, aparte él toca muy bien el bajo, así que me sigue enseguida. Y todo eso. Y en las letras vos sos la influencia principal y después se agregan los demás, ¿o cómo es? Por ahora, al menos yo estoy haciendo todas las letras. Y la música, la melodía es la que componen entre todos. Claro. Sí. ¿Y dónde lo trabajan? ¿En un garage, en un patio? En mi casa. Ensayan. En mi casa o por ahí vamos donde Héctor, que es el baterista, por ahí le prestan la sala y... Me dijo que está a 3 cuadras. Va a llegar algún día, entonces. Lo que pasa es que no sabía Héctor que nos anticiparíamos en la entrevista, así que está excusado.
Y como le preguntaba a Héctor proyectos, yo le pregunto, los repregunto si tienen la idea de producir, de grabar algo quizá más profesionalmente. Hoy lo hemos hablado con muchos de los muchachos, los últimos que vinieron, si no me equivoco, son los chicos de Sur Urbano, que ya ellos han elaborado sus propias producciones, lo trabajan, digamos, de manera casera. Hoy hay herramientas que, digamos, están más a mano. Sí, yo ya tengo mi propio estudio de grabación y ahí grabamos. Sí. Eso vamos a hacer el álbum, que lo tenemos planeado para más o menos invierno. Mirá. ¿Y laburan ustedes? ¿Tienen su trabajo? Yo en este momento estoy con la uni y por ahí haciendo un par de Ahí va. charlas para zafar. Bueno, pero tienen tiempo, digamos, de trabajar en esto, de la libertad de decir, bueno, nos sentamos ahora, nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Sí, por suerte sí, por ahora sí. Ahí va. Así que le estamos mandando con todo, aprovechando el tiempo libre. ¿Y cuál es el objetivo de los sofistas, por lo menos para este 2024? Y al principio, hablando por mí, era más que nada como sacarme las ganas de tocar en vivo, pero ahora es como que quiero llegar ahí más arriba y poder tocar, no sé, en el cumpleaños de Gallego o algo así. Mirá, bien ¿Y vos, ahí. Agustín? Lo mismo, justamente lo mismo. Un buen escenario, un buen sonido, mucha gente. Tal cual. Tirarse al público después de que termina la presentación. ¿Y por qué los sofistas? Es complicado. Pasa ¿Son que seguidores de alguna sofi? ¿O no? Nada que ver. Pasa que los sofistas eran haciendo a grandes rasgos. A grandes rasgos, muy resumido. Los filósofos estaban en contra de los sofistas porque enseñaban cosas, pero más por el dinero que por la sabiduría. Y eso lo quise hacer una relación entre mis letras, porque que yo capaz estoy haciendo o diciendo algo que puede ser algo que no sea cierto para alguien, ¿viste? Lo que no sea objetivo, y como cada letra es subjetiva. Sí. O que puede ser contradictorio a un saber ya instituido, digamos, ¿no? Claro. Los sofistas eran los que planteaban como... Claro, es como que yo te canto algo. Es como que yo te canto algo. Pase, Héctor, pase, estimado. Adelante. No pasa nada, arrancamos más temprano. Ahí le habilitamos la silla, buenísimo. Siga con el concepto sofista, por favor, mientras tanto, Peter. Era... aparte de que suena bien, creo... es que, bueno, es como que yo te canto algo, pero puede que ese algo no sea cierto o no funcione en la realidad, porque viste que cada uno tiene su propia percepción del mundo. Estamos con Peter, estamos con Agustín y también se suma Héctor a la mesa, es baterista, no trajo la batería, así que no esperen que haga un drum solo, pero vino para la foto, para la presentación. Mañana, como le dijimos, formato eléctrico, ¿no? En Bravas se estarán presentando, enchufados los muchachos, batería, bajo y guitarra. Estarán justamente allí en el almacén cervecero y la semana que viene ya podrán estar atentos a los lugares de compra de las entradas. Van a estar en Pueblo Chico. ¿Con quién van a tocar en Pueblo Chico? Vamos a estar en un evento que se llama Metanoia. Sí. Que va a estar abarcado por un show urbano. Sí. Que bueno, va a estar él. Sí. Rapeando con Héctor Astre 20. Show de baile. Multidisciplinario. Claro. Es como un mini Lollapalooza, ponele, si querés decirlo de alguna forma. Y si se quieren copar e ir, nada. Bueno, va a haber urbano, van a estar los sofistas, va a haber música electrónica también. Así que van a poder asistir y comprar la entrada a través de Passline, para ver a los chicos en Pueblo Chico la semana que viene en justamente Avenida Parque Industrial 623, viernes 12 de abril a la medianoche, ya sábado, madrugada del sábado. Van a estar los muchachos presentándose en Music Lab 2, justamente en el ciclo Metanoia, pero los invitamos a que mañana también los acompañen en Bravas. ¿Tienen redes sociales? Sí,
El Instagram es lossofistas_banda. Ahí estoy, seguir, los sofistas-banda, 174 seguidores tienen ahora. Así que los que están escuchando, vayan a seguir a los chicos. Quiero que inflen sus redes, que los sigamos, que le demos manija a la música local, que tanto laburo les conlleva como a todos. ¿Les parece hacer un 2x1 final? Le dijeron que tenían 3 temas preparados. ¿Le parece hacer un 2x1 final y nos despedimos? Dale. ¿Sí? Dale. Peter, Agustín y Héctor están en Radio Nuevo Día. Son los sofistas y vienen a presentarnos su música y a presentarse en sociedad también para el público de Radio Nuevo Día. De esta manera les agradecemos y los despedimos. Después del cierre vamos a ir a una pausa. Así que, muchachos, ustedes disponen. Dale, un agradecimiento a ustedes. Este tema se llama Napoleón y suena así. Es nuestro. Es así. Se enfermó de la invitación. Es todo un escándalo. Te matan por amor, pero no importa. Vienes a morir en un baile ruin. Sin invitación, con invitación, ya todo te da igual. Yo te voy a rogar porque vos sos para mí. No me voy a rendir, voy a conquistar. Te voy a robar que vos sos para mí, porque vos sos para mí. Desde que te vi, supe que vos eras solo para mí. No se trata de poseer, se trata de disposición. Sientes el fervor de la invitación. Estoy buscándolo, por amor, pero no te importa. Yo te voy a robar porque vos sos para mí. No me voy a rendir, hoy al mundo conquisto. Te voy a robar porque vos sos para mí. Porque vos sos para mí. Porque vos sos para mí. No me voy a rendir, hoy al mundo conquisto. Yo te voy a rogar porque vos sos para mí. No me voy a rendir, hoy al mundo conquisto.
voy a robar, porque vos sos para mí. Los Copistas en Radio Nuevo Día. Peter, Agustín y Héctor nos visitan y van a cerrar con algo más. Sí, tenemos un covercito de los Beatles. Perfecto, de esta manera nos vamos a la pausa en el mediodía de este viernes. Adelante. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'm right home every day. And I'll send all my love to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm messing, and hoping my dreams will come true. And then while I'm away, I'm right home every day, and I send all my loving to you. Oh, my loving, I will send to you. Oh, my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I always be true. And then while I'm away, I'm right home every day, and I'll send all my loving to you. Oh, my loving, I will send to you. Oh, my loving, darling, I'll be true. Oh, my loving, oh, my loving, oh, my loving, I'm gonna send to you. Dedicado a los calaventores. Los Copistas en Radio Nuevo Día. Me decía a mí mismo bailando por calles rojas, besando mi cicatriz. Tal vez me enamoré de la noche que consuela la voz me dijo ven, no hay donde no esté, no hay nada que guardar, no hay nada que perder.
Negro del tren se va como los días pasamos también. Las guerrillas de lo que se iba a incinerar era nuestro paso por la tierra del sol. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contactate al 2966 702111
y seguinos en nuestras redes sociales, instagram.kennedy.riogallegos y facebook.kennedy-Río Gallegos. Te esperamos. Río Gallegos te impulsa. 6 gimnasios y un natatorio municipal. El deporte es un derecho y la MUNI te lo garantiza. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Rápido, volvemos a los estudios de Radio Nuevo Día, también a través del streaming por YouTube, porque del otro lado, en realidad no de la línea telefónica, estamos atendiendo a la excelente tarea de nuestra compañera Karina Taverne, quien está transmitiendo en vivo desde la Cámara Criminal de la primera circunscripción oral, donde en breve se leerá el veredicto por el crimen de Fabián Gutiérrez. Así que citamos, a pesar de que se va a trabar seguramente un poquito, el trabajo de nuestra compañera desde el móvil. Ahí lo tengo, ya está la sala justamente con los distintos familiares, con obviamente el cuerpo de abogados querellantes. Y no sé si ha llegado parte de la defensa de los 3 acusados. Recordemos que han sido juzgados en un proceso extenso que se desarrolló en el Centro Cultural de la ciudad de El Calafate. Facundo Saeta, Facundo Gómez y Pedro Monzón. Ahora sí, vamos con el móvil de Cari. De lo que va a ser la lectura de la sentencia y conocer el veredicto de los jueces que integran este tribunal. Como les decíamos, en el centro, donde están los 3 sillones donde se ubican los magistrados, desde que ingresamos a la sala ya está en su lugar la doctora Vila y estamos aguardando el ingreso de los demás jueces. Se ha abierto una puerta lateral con un efectivo de la policía. Generalmente suelen ingresar los magistrados por ese lugar. Entra uno de los acusados. Acaba de entrar uno de los acusados. Es Pedro Monzón, el que acaba de entrar. Le están sacando las esposas correspondientes.
entendemos que se ha cerrado la puerta de ingreso. Nos ha sorprendido, no sabíamos que uno de los 3 acusados, a quien tanto la fiscalía como la querella pidió la pena de prisión perpetua para los 3. Recordamos que los otros acusados son Facundo Saeta y Facundo Gómez, respectivamente. Monzón ha sido el joven que a lo largo de este proceso más se ha expresado, manifestado en las jornadas, y hoy está presente aquí en la sala oral, en la cámara oral, para poder escuchar el veredicto del tribunal mientras aguardamos la llegada de los magistrados que lo integran. Bastante silencio aquí. Recordamos, y para esto tenemos una crónica de nuestra colega de La Nación, Mariela Arias, que ahí ingresan mediante la lectura de la sentencia, y vamos a recordar algo de lo sucedido aquella noche del 2 al 3 de julio de 2020, pero acaban de ingresar los jueces que integran el tribunal. Vamos a escuchar al presidente del cuerpo, el doctor Joaquín Cabral, quien seguramente tendrá a cargo la lectura de la sentencia. Buenos días. En la ciudad de Río Gallegos, a los 5 días del mes de abril del año 2024, siendo las 12:04 horas, conforme fuera ordenado por presidencia el día del cierre del debate, se constituye la Cámara en lo criminal de la primera circunscripción judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por el doctor Joaquín Alejandro Cabral e integrada por la vocal doctora María Alejandra Vila y el vocal doctor Jorge Daniel Sanse, secretaría a cargo por subrogancia legal de la doctora María Candela García, con el objeto de dictar sentencia en causa caratulada Monzón Pedro Nicolás Gómez Chávez Facundo Ezequiel y Saeta Facundo sobre homicidio calificado por ensañamiento y alevosía, y para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar su resultado o procurar la impunidad para sí, o por no haber logrado el fin propuesto. Expediente número 7367/22. Y definir la situación procesal de Pedro Nicolás Monzón, DNI 44.087.749, nacido el 9 de enero del 2002, en Chaco, hijo de Silvina Chaparro y de Claudio Mario Monzón, soltero, empleado, deportista, instruido, con domicilio en calle 17 de octubre, número 1399 de la ciudad de Calafate, asistido técnicamente por la doctora Carolina Scamperti, el señor Facundo Ezequiel Gómez Chávez, DNI 42.358.772, nacido el 25 de mayo del 2000 en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hijo de Martín Oscar Gómez y de María Angélica Chávez, soltero, empleado, instruido, con domicilio en calle 25 de Mayo, número 250 de la ciudad de Calafate, asistido técnicamente por los doctores Tomás Irineo Rodríguez y Alejandro Monzón, y el señor Facundo Saeta, DNI número 42.915.122,
nacido el 19 de diciembre de 2000 en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hijo de Oscar Daniel Saeta y de Andrea Carola Contreras, soltero, estudiante, instruido, con domicilio en calle 211, número 2490 de Punta Soberana de la ciudad del Calafate, asistido técnicamente por la doctora Sabrina Burrueco Mancilla y el doctor Carlos Tellardín. Las partes acusadoras en este proceso son la señora Teresa Amelia García y Valeria Martinovich, con el patrocinio letrado de los doctores Sandro Levin Duménez y Gabriel Lucio Giordano, y la fiscalía a cargo de su titular, la doctora Verónica Zumich. A continuación, se procede a dar a conocer la parte resolutiva de la sentencia, quedando a disposición de los interesados en el presente acto los fundamentos del pronunciamiento. Una vez formalizada la entrega, comienzan a correr los plazos recursivos. En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383 y 386 del Código Procesal Penal, por mayoría de votos, con disidencia parcial de la Presidencia en lo que respecta a la calificación legal de la conducta y la pena, la Cámara en lo criminal de la primera circunscripción judicial falla. Punto primero, no hacer lugar a la nulidad planteada por la defensa de Facundo Saeta por los motivos expuestos en el presente considerando. Punto 2. Condenar a Facundo Saeta, Facundo Ezequiel Gómez Chávez y Pedro Nicolás Monzón, de demás circunstancias personales sobrantes en la causa, a la pena de prisión perpetua y al pago de las cuotas del proceso, artículo 29, inciso 3 del Código Penal, por encontrarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, ensañamiento y criminis causa, artículos 80, inciso 2 y 7 del Código Penal. Punto tercero, mantener el estado de detención en el lugar donde se encuentran alojados. Punto cuarto, poner a disposición de los abogados de la querella las actuaciones para que procedan a seleccionar las piezas que estimen necesarias para proceder a dar impulso a la acción pública de investigación delictiva respecto de otras personas sospechadas. Punto quinto, poner a disposición de los abogados de la querella las piezas que estime pertinentes para iniciar la acción administrativa y de ejercicio profesional ante la Secretaría de Superintendencia del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia por las expresiones homofóbicas vertidas por el abogado Carlos Tellardín. Punto sexto, correr traslado a la señora fiscal a los fines de que se pida sobre la posibilidad de entrega de la camioneta Volkswagen Amarok, dominio AA188B R, propiedad del extinto Fabián Gutiérrez, a su madre Teresa Amelia García. Punto séptimo, poner a disposición de la defensa de Facundo Saeta las presentes actuaciones para la selección de las piezas que considere pertinentes a los fines de iniciar causa judicial por el delito de encubrimiento, artículo 277 del Código Penal, tal como lo requiriera durante el debate. Punto octavo, informar y consultar a la señora Teresa Amelia García y Valeria Martinovich, a través de su representante legal, acerca de los planteos de progresividad penitenciaria para la reinserción social de los agresores, en cumplimiento de lo establecido por la ley
27.372 y el artículo 11 bis de la ley 24.660, modificado por ley 27.375. Punto 9. Ordenar y proceder al decomiso de los efectos de figuración en autos conforme lo estipula el artículo 503 del Código Procesal Penal. Punto 10. Regístrese, notifíquese, ofíciese, comuníquese y fecho remítase a la Secretaría de Ejecución. Firma la señora jueza María Alejandra Vila, vocal. El señor juez Jorge Daniel Yance, vocal. Joaquín Alejandro Cabral, presidente. Quedan todos notificados y, como les anticipara, a partir de este momento, una vez que tome conocimiento de los fundamentos, comienzan a correr los plazos recursivos. Tengan ustedes muy buenos días. Perpetua para los 3 acusados. Está Pedro Monzón, que escuchó el veredicto, se abraza con su abogada. Allí le ponen las esposas para luego ser retirado de la sala donde se ha leído la sentencia de el tribunal que ha enjuiciado a los 3 involucrados, en este caso ya acusados. Ahí lo retiran de la sala. El abrazo, el dolor y seguramente algo de satisfacción de Valeria, su hermana, la mamá de Fabián Gutiérrez en este momento, se abraza con el doctor Gabriel Giordano, su abogado. Hizo antes lo mismo con Sandro Levín, ahora Valeria. La hermana y la mamá de Fabián Gutiérrez, la parte querellante, en el reconocimiento a sus abogados defensores. Nosotros aguardamos para poder tener la palabra de la familia de la víctima. No se ha hecho lugar también, según lo ha leído el doctor Joaquín Cabral, al pedido de nulidad del proceso judicial que realizó oportunamente la defensa de los acusados. Vamos a pedirles, estamos esperando que se terminen de saludar. Les decía que no se ha hecho lugar al pedido de la defensa de los acusados, quienes solicitaron la nulidad de este proceso. Eso dejaron claro los jueces, que se iba a conocer su posición al respecto al momento del veredicto, lo que quedó descartado así en un primer momento. Sigue el saludo, el reconocimiento. Valeria, ¿te molestamos un minutito? Okay. Ahí. A ver si podemos. Nos pide un minuto la hermana de Fabián Gutiérrez. Voy a saludar también a la fiscal Zubit. Vamos a ver si podemos una palabra de la mamá. Aguardamos en este momento. Aquí está Teresa, la mamá. Teresa, su sensación, su primera sensación al conocer el veredicto. Bueno, la verdad que muy contentos y muy satisfechos por todo el trabajo que se ha hecho desde los inicios
sin lo activos que fueron en su principio la parte de la investigación de la policía en forma tan con tanta premura, nos hubiese costado mucho llegar a determinar y llegar a clarificar todo esto. Así que ¿Quedan bueno, cosas muy contenta. pendientes Quedan en cuanto cosas- a lo que se planteó en el juicio? Entiendo que quedan cosas pendientes. ¿Qué falta? ¿Quién trasladó el cuerpo de un sector a otro? Eso es lo que falta todavía. ¿Siente alivio, Teresa? Sí, alivio porque nosotros habíamos pedido esta condena y bueno, por lo menos para cerrar una etapa y concluir un ciclo. Si bien esto no se cierra, porque la perpetua nuestra es para siempre. Me han arrebatado un pedazo de mi vida, que no es poco, pero bueno, pagarán por eso. Y uno espera siempre que se haga justicia, bueno, creo que en este caso lo hemos logrado. Así que Teresa, muchas gracias. ¿puedo preguntarte, la investigación la van a continuar para saber quién es el que trasladó el cuerpo? Creo que mis abogados podrán contestar a eso, tengo entendido que sí. Valeria, una sola reflexión en este momento como hermana, te veíamos absolutamente quebrada, entendiblemente. Sí, obviamente le da un poco de alivio, obviamente nada nos va a devolver a mi hermano, pero yo creo que realmente se hizo justicia, los 3 lo mataron, los 3 lo torturaron y es la condena que merece, no salir más. Nada. Doctor Levin, con respecto a lo que fueron planteando ustedes sobre los temas que están pendientes, ¿qué nos pueden acercar, por favor? Hola, doctor Giordano, para acá. Le preguntamos sobre los temas, los dos, sobre los temas que quedaron pendientes por los planteos que hicieron durante el juicio. Sí, bueno, se pusieron se pusieron a disposición las copias y el expediente para continuar con la investigación sobre la hipótesis que nosotros tuvimos desde el primer día de la investigación del hecho, así que es alentadora y también se ha puesto a disposición por llevar adelante las acciones que se pidieron en el juicio con respecto a expresiones homofóbicas, así que bueno, ahora se empezará una segunda etapa en la investigación en esta causa. ¿Cuál es la principal hipótesis justamente que buscan, que tienen y que no tienen respuesta aún? Lo primero, un agradecimiento a toda la prensa por habernos acompañado desde el momento cero, allá aquel fatídico día 2, ¿no?, del año 2020, cuando reinaba una condiciones climáticas adversa, mucha nieve y frío, y ustedes estuvieron junto a nosotros escarchados buscando las primeras evidencias. Este agradecimiento se hace extensivo a los actuales aquí y a aquellos que el COVID se los llevó, como el licenciado Fleita. En segundo lugar, sí, lo que dice el doctor es cierto, nosotros lo dijimos en el alegato, nuestro alegato duró extensamente más de 1 hora y media, en el título de síntesis marcamos con claridad que 3 eran los lugares de las escenas: el lugar primario, secundario, de la escena, el primario donde fue muerto y torturado, y el segundo donde con heridas perimortes, o sea, ya en estado agónico, fue con un cuchillo punzante, como un cuchillo de los tipos conocidos como Tramontina, 7 estocadas en el cuello, cuando ya estaba irreversible su muerte. Pero ahí no termina la cosa, después el cuerpo fue trasladado horas posteriores. ¿Y por qué ya tenemos la afirmación de horas posteriores? Porque gracias a la eficiencia del trabajo criminalístico de el doctor Echandi y el licenciado Eloy Torales que hemos traído, se pudo comprobar que el cuerpo estuvo en esa cabaña un tiempo prolongado, que permitió crecer microorganismos que, de haber estado al exterior, esos organismos no habrían crecido. Quiere decir que el cuerpo fue trasladado después de un tiempo prolongado. La pregunta es, ¿quién trasladó el cuerpo si los imputados ya estaban detenidos? Evidentemente, acá hay autores que hay que buscar sobre el encubrimiento, hay autores también, tenemos que se lo llevó a nuestro querido Benito Fleita, se lo llevó el COVID, pero él nos dejó una carta que él descubrió algo muy importante, que dentro de la vivienda había una cuarta pisada que no se correspondía, es decir, que evidentemente con la del occiso ni con el material secuestrado, por lo tanto, en ese lugar hubo una cuarta persona que bien pudo haber estado en el momento de la escena del crimen. Nosotros nos inclinamos que colaboró en la limpieza del lugar. Evidentemente, a partir de ahora empieza otro trabajo de investigación, es decir, empieza otro trabajo de investigación, así como nos hemos dotado de personales técnicos. El derecho penal, entiendan ustedes, pasó de ser la prueba testimonial, la reina de las pruebas, a la
prueba criminalística, objetiva. Entonces nosotros vamos a trabajar con expertos en criminología como el licenciado Eloy Toral, que está convocado para seguir trabajando, y gente de la Corte Suprema para terminar de investigar este hecho. Ojalá. Ahí pasaba el doctor Giordano, reiterando de alguna manera lo señalado en la charla que tuvo hoy tempranito, nota que ya está reflejada en el diario Nuevo Día. La novedad del mediodía ya está siendo reflejada, ya está reflejada de hecho en el diario Nuevo Día, es que estos 3 jóvenes autores del crimen justamente de Fabián Gutiérrez, el ex secretario presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, nada más y nada menos, asesinado salvajemente en El Calafate en 2020, finalmente han sido condenados a prisión perpetua, los 3 sin distinción, por homicidio triplemente agravado, por ensañamiento, alevosía y por ser cometido justamente criminis causa. Se señala que es cuando terminan matando a alguien para ocultar justamente el rastro de otro delito. Allí estaba reiterando justamente en charla con Karina Taverne lo expresado en la mañana de hoy. Quedan dudas y la intención de que la justicia siga investigando la participación de otras personas en este crimen, pero es sin duda una de las novedades del día, la cual ya Fernando Tornú ha volcado en el diario nuevodía.com.ar. Mañana ajetreada hemos tenido, tanto así ha sido un samba informativo que el que quedó mareado y algo descompuesto es Brian Álvarez. Por ello, y pidiéndole perdón a su humanidad, vamos a ir cerrando esta propuesta y te vamos a dispensar, Brian. Vos andá tranqui, nomás yo me encargo de la tarde, porque no solamente está pelado cual furia, sino que ahora está blanco, pero más que de costumbre. Ahora está enfurecido, sí, así que vaya nomás, descanse. Él le agarró... Ahora tendrá su gran hermano con Beto. No, ¿será dengue? ¿Será uno de los casos importados de dengue? Sería raro porque Brian no salió a ningún lado. O sea, no, pero me dijo que anduvo por la zona sureste. Sí, anduvo por el barrio René Favaloro. Lo picó un mosquito, algo raro, lo picó una vaca, no sé qué le pasó. Claro. Bueno, Brian, andá nomás, tranquilo. Cuídese, Brian, no te... Nos despedimos, está pálido, nos despedimos de esta propuesta semanal. El lunes tempranito nos reencontraremos en la programación habitual de Nuevo Día. Este fin de semana habrá transmisión especial de la 100.9 desde el Autódromo José Muñiz, porque hay carreras, segunda fecha, si no me equivoco, del año del automovilismo local, y estará el equipo de A Toda Velocidad con Alberto Sebane, Toto Márquez, Gisela Ramírez, y Brian Álvarez desde los controles. Quédate porque en un rato vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Luego también hará lo propio nuestro amigo Javi Cebeso, a quien le mandamos un abrazo, en Rock and Frío. También A Toda Velocidad, y cierra la jornada Frecuencia Sanadora con Walter Duran. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, que tengan un lindo finde. Igualmente para ustedes. La excelente tarea de Karina Taverne ha hecho posible que compartamos toda la información con vos en el mediodía y mañana de esta jornada. Mi nombre es Julián Quirós y te deseo que tengas un buen fin de semana. Cuídate, quérete. En Quinta Fondo. No, ese era otro programa. Esto es Arriba al Día en la 100.9. Nos reencontramos el lunes. Chau.